Hola, les saluda su hermano en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Y gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos estudiando la serie titulada El Poder de la Oración. Y espero pues que tengan ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y también su lápiz. Así es que comenzamos y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos a cada momento, por guiarnos, por fortalecernos y saber, Señor, que eres nuestro Padre Celestial, que eres soberano, sabio, misericordioso y todopoderoso. Y en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a toda verdad y sigamos creciendo en tu gracia y en el conocimiento de Jesucristo, tu Hijo. Perdona, por favor, todo pecado, toda ofensa y, Señor, que podamos confiar plenamente en ti y nuestra vida de oración, esa comunión contigo, sea creciente a cada momento y podamos, Señor, hacer tu voluntad. Dirígenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, hoy vamos a ver, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, y el título de este estudio es ¿Cómo orar por otros creyentes? ¿Cómo orar por otros creyentes? Y busque, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y le voy a pedir que me siga ahí en su Biblia, en los versos del 5 al 11. Colosenses, capítulo 1, versos del 5 al 11. Y escribe entonces el apóstol Pablo a los creyentes en la iglesia de Colosas: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, ¿cómo orar por otros creyentes? Esto es muy importante. El enfoque aquí del apóstol Pablo obviamente es para con los cristianos, con aquellas personas que ya, como dice él en el versículo 5, habían oído la palabra verdadera del Evangelio y habían creído. Entonces Pablo se dirige a creyentes, personas que ya se habían arrepentido de sus pecados, habían puesto su fe en Jesucristo, habían creído en el Evangelio y ahora eran hijos de Dios, eran ya también salvos. Y también dice el apóstol Pablo que cuando llegó el Evangelio a sus vidas, pues el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, comienza a producir fruto en la vida de todo auténtico creyente. Y también esos creyentes experimentan la gracia de Dios en verdad. Bueno, pero este es el comienzo, ¿verdad? El creer en el Evangelio, el comenzar a experimentar la gracia de Dios, pero ahí la vida del creyente tiene que continuar dependiendo del poder, de la guía, de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque la vida cristiana es una vida que se vive solamente por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Así es que el apóstol Pablo les enseña aquí, a través de esta carta, cómo él ora por esos creyentes. Y también nosotros tenemos aquí algunas ideas prácticas sobre cómo orar por otros creyentes. A veces nuestras oraciones se enfocan solamente en alguna problemática, en alguna necesidad de otros creyentes, pero hay mucho más. De hecho, la oración es tan rica, es tan vasta, que no podemos encajonarnos, ¿verdad? Sino sencillamente entender que hay guías, hay principios, pero esa comunión con Dios es profunda, es amplia. Y el medio que Dios nos dejó para comunicarnos con Él mientras Él regresa por segunda vez por su pueblo es a través de la oración. La oración es el medio para comunicarnos con Dios. Así es que vamos a ver aquí algunos de estos puntos que tenemos que aprender a orar por otros creyentes. Ahora, ¿quiénes son esos otros creyentes? Bueno, obviamente podemos comenzar
por la familia. En la familia hay ya cristianos, puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, o si eres joven, soltero, por tus hermanos o por tus papás o por tus abuelos, etcétera. Obviamente estamos hablando también de los creyentes en Cristo, ¿verdad? De otros hermanos en la fe, hermanos que conocemos en la iglesia, o hermanos que estamos discipulando, o hermanos que están en un grupo de vida en una casa, etcétera, pero creyentes. Así es que es importante orar, porque a través de la oración el Señor sostiene a todo su pueblo. Así es que lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo es que él ora, según el versículo 9, que él ora continuamente para que los creyentes, estos creyentes, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, entonces, en primer lugar, tenemos que orar porque esos creyentes conozcan la voluntad de Dios para sus vidas, ¿verdad? Cuando no conocemos la voluntad de Dios, pues vamos entonces a andar tropezando a cada momento, porque nos vamos a estar guiando o por nuestras emociones, nuestros sentimientos, por nuestros gustos, por lo que nos parece, según nuestra a veces propia inteligencia en la carne, etcétera. Pero no, es un peligro no conocer la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es orar. Señor, muéstrales tu voluntad a cada uno de esos creyentes por quienes estamos orando. Aparte hay en Colosenses, y busque por favor en Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, versículo 13, qué importante es conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un peligro en no conocer la voluntad de Dios. Entonces, o vamos a hacer nuestra propia voluntad, o vamos a hacer entonces la voluntad del enemigo, ¿verdad?, que nos va a querer engañar. Pero dice aquí Isaías 5:13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, obviamente el conocimiento de la voluntad de Dios, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Bueno, qué tragedia es cuando el pueblo de Dios ignora la voluntad de Dios, ¿verdad? No conoce la voluntad de Dios y por lo tanto van a la quiebra, como dice aquí, porque el pueblo del Señor no tuvo el discernimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, solamente vamos a concretarnos de manera breve en dos aspectos de la voluntad de Dios que hay que conocer. Bueno, por un lado, hay lo que se conoce como la voluntad general de Dios. Y el segundo aspecto también podría ser la voluntad específica. Aunque hay otros aspectos, pero ahorita nos vamos a concentrar en cuanto a la oración. Ok, número uno, tenemos que conocer la voluntad general de Dios. Cuanto mejor conozcamos la voluntad de Dios en forma general, como está en la Escritura, más fácil nos va a hacer a nosotros discernir cuál es su voluntad específica para nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería la voluntad general de Dios por lo cual tenemos que orar para que esos creyentes tengan esos principios generales en cuanto a la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios en primer lugar es la salvación de las personas, ¿verdad? Así es que los creyentes tienen que también orar por la salvación de las personas, porque eso es lo más importante. Dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Así es que tenemos que orar por la salvación de las personas. Ahora, obviamente, si son creyentes por quienes estamos orando, pues no hay necesidad de orar por su salvación, ¿verdad? Pero sí hay que orar por la gente que no conoce a Cristo, para que ellos también rendan sus vidas al Señor. Así es que la voluntad general de Dios, por un lado, es la salvación de las personas. Le doy la cita para que la escriba y ya usted la lee con calma en su casa, y sería 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4 es la salvación de las personas. Ok, otro aspecto de la voluntad general de Dios, según Efesios 5:17 y 18, es que sean llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que cada creyente viva en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es parte de la voluntad general de Dios. Ok, número 3, otro aspecto de la voluntad general de Dios por lo cual tenemos que orar es por la santificación de los creyentes. Según Primera de Tesalonicenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 4:3, es que los creyentes se santifiquen, es decir, que los creyentes se aparten de fornicación, que ellos vivan vidas que cada día se asemejen más al carácter de Cristo Jesús. Santos, que vivan como santos, como lo que son. Y en cuarto lugar, otro aspecto general de la voluntad de Dios, aunque no estoy agotando el tema, sería que tengamos vidas entregadas, vidas rendidas a Cristo, según Romanos 12, versos del 1 al 2. Es decir,
que no nos conformemos a los valores, a la cultura, a las ideas, a las enseñanzas del mundo, porque todo eso va contra la voluntad de Dios. En cambio, tenemos que conocer la Biblia. Cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, vamos nosotros a tener un mejor discernimiento y también vamos a entender cómo vivir una vida entregada a Cristo. Esa vida entregada a Cristo es diario. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es que estos 4 ejemplos nos ayudan a discernir algo de la voluntad general de Dios. Así es que cuando usted comienza a entender la voluntad general de Dios, eso le va a ayudar a discernir decisiones específicas en cuanto a la voluntad de Dios, decisiones que tenemos que tomar todos los días, ¿verdad? En todos los aspectos. Ahora, el Salmo 138:8, tenemos aquí una preciosa promesa, y es que el Señor cumplirá su propósito. Él tiene también no solamente un propósito general, ¿verdad?, o una voluntad general como acabamos de ver, sino que Él también tiene una voluntad específica para cada creyente. Salmo 138:8 dice aquí este salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así es que en base a esta promesa podemos decir y afirmar que Jehová cumplirá su propósito en mí. Para que el creyente pues no ande equivocándose en todos los aspectos de la vida, sino que entienda que cada día el Señor quiere guiarle y va hacia propósitos concretos y específicos. Salmo 143:10, ya que estamos en los salmos, el Salmo 143:10, aquí ora el rey David lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, esta petición del rey David, pues es nuestra misma petición: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Así es que estamos orando por otros, Señor, que mi esposo, que mi esposa, que los hijos, que los hermanos en la fe, etcétera, Señor, que ellos busquen hacer tu voluntad. Y Señor, que ellos dependan de tu Espíritu Santo, porque aquí dice el rey David: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, Dios nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra para ser guiados y así vivir en la voluntad específica de Dios. Bueno, el conocimiento de la palabra de Dios pues nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, esa inteligencia espiritual, esa sabiduría para que podamos aplicar de manera práctica los principios que vamos aprendiendo de nuestro Señor. Entonces, qué importante es que nuestras mentes estén llenas de la palabra de Dios. Qué importante es que oremos, Señor, también que esos creyentes, ¿verdad?, tengan el buen hábito de leer tu palabra, de estudiarla, ¿verdad?, de poder discernir tu voluntad. Así es que ese sería el primer motivo: ore porque conozca la voluntad de Dios para sus vidas. La segunda petición, seguimos en Colosenses capítulo 1, en el versículo 10, Colosenses 1:10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ¿para qué queremos que conozca la voluntad de Dios? Para que la obedezcan. Y ese sería el segundo aspecto. Oramos, porque el hecho de que conozcan la voluntad de Dios, pues no es garantía de que la vayan a obedecer. Esa es la verdad. Entonces, oramos para que, en primer lugar, ellos disciernan, entiendan, comprendan, ¿verdad?, cuál es el plan de Dios, cuál es su voluntad, y de esta manera, cuando los creyentes están en la palabra, ahora haya un cambio de actitud, un andar digno, como dice aquí, para que ellos anden como es digno del Señor. Es decir, hace referencia a nuestra conducta cotidiana, ¿verdad? Diríamos en otras palabras, ahora vivimos para agradar a Dios. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Obediencia. Entonces, el segundo aspecto, la segunda petición para otros creyentes es: Señor, que ellos obedezcan tu voluntad. Que ellos, Señor, busquen agradarte en todas las cosas. ¿Sí? Así es que no se trata solamente, pues, Señor, ayúdales a salir de este problema, sino que, Señor, ellos, sí, ayúdales a salir de tal o cual situación, pero, Padre Santo, que ellos entiendan que deben de aprender a vivir para agradarte a ti, para obedecer tu voluntad, para que ellos cumplan lo que tú les estás mostrando en la Escritura, ahora que ellos actúen en base a tu voluntad, que sean creyentes obedientes. Así es que este sería el segundo aspecto, lo que tenemos que pedir por nuestros hermanos en Cristo.
Bien, en tercer lugar, ¿qué más ora el apóstol Pablo? Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y en tercer lugar dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios, si la obedezco, ¿verdad? Obviamente que va a comenzar a haber fruto en nuestra vida. Por eso el creyente, como decíamos, que está experimentando la gracia de Dios, pues va a seguir creciendo, pero ahora va a crecer, como dice aquí el apóstol Pablo, Señor, oramos para que los creyentes, ¿verdad?, también lleven vidas productivas, o sea, vidas fructíferas. Ahora, qué interesante, busquen Juan 15:16, que el Señor Jesús nos eligió, ¿verdad? Pero nos eligió ¿para qué? Nos eligió para llevar fruto, no para ser creyentes que solamente de palabra, sino para ser creyentes que damos evidencia a través del fruto, de los frutos, dice, en toda buena obra. Juan capítulo 15, versículo 16, dice aquí el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oramos para que Dios les dé vidas fructíferas a nuestros hermanos en Cristo, para que ellos lleven fruto en toda buena obra, para que ellos lleven fruto que permita dar o ser un testimonio a la gente también sin Cristo, como dice en Mateo 5:16, que nosotros somos la luz del mundo y que a través de nuestras buenas obras, ¿verdad?, el mundo glorifique a Dios. Llevar fruto en toda buena obra, ser serviciales. Ya hemos visto este tema del servicio. Llevar fruto también significa, servir a los demás. Llevar fruto significa ganar almas para Cristo, guiarlas al Señor. Eso es parte de toda buena obra, llevar fruto. Llevar fruto también consiste en aprender a dar fruto, en ser de bendición también para los demás. Así es que, en tercer lugar, es pedirle a Dios que los creyentes sean fructíferos. En cuarto lugar, seguimos en Colosenses 1:10 y Pablo sigue orando. Ahora, porque esos creyentes estén creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios. Es decir, que ellos tengan una creciente relación con Dios. La vida cristiana es una vida de relación con el Señor. La vida eterna es conocer al Padre. La vida en Cristo es una vida de comunión con Él. Y el creyente ha sido llamado a crecer, a tener una relación creciente, a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de Dios, a crecer en esa comunión con el Padre Celestial. Jesús dijo que el que permanece en Él, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Y también dice Jesús que llevaremos fruto y fruto que permanezca. Bueno, entonces qué importante es conocer a Dios, mis hermanos, porque a través de la oración, a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, es que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Déjeme preguntarle, ¿cuánto ha crecido usted en el conocimiento? Ahora, conocimiento implica obviamente información, ¿verdad?, recibir esa información bíblica, pero el conocimiento bíblico también nos habla de esa comunión, de esa intimidad, de esa relación con Dios. ¿Cuánto confía usted en el Señor? ¿Cuánto conoce los atributos, el carácter de Dios? ¿Cuánto ama usted al Señor? Busque aquí un ejemplo en cuanto al crecer y la importancia de conocer el carácter de Dios. En el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, en los versos del 5 al 8. Está hablando Moisés con Jehová, con el Señor, y el Señor se muestra a Moisés, ¿verdad? Y vamos a ver, le muestra aquí en parte algunos de sus atributos. Éxodo 34, verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó. ¿Qué proclamó Jehová? Él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Estos son algunos de los atributos del Señor. Continuamos, verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando vamos nosotros conociendo el carácter de Dios, ¿verdad? Como aquí describe algunos de sus atributos, cuando vamos nosotros conociendo esos atributos del Señor, pues el creyente se va tornando más humilde, el creyente va creciendo en el temor del Señor, el creyente va creciendo como un adorador, ¿verdad? Como alguien que reverencia el nombre del Señor. Adoración significa el disponer nuestra vida totalmente a Cristo, ¿verdad? El rendirnos completamente a Él. No es solamente es postrarse físicamente, sí, lo cual no incluye, sino es rendir nuestro corazón en adoración. Así es que el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se realiza eso? En la medida en que vamos conociendo mejor y más profundamente a Dios. Ahora, ¿y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Y cuando amamos a Dios, entonces eso significa que estamos creciendo. Oramos, tenemos que orar a Dios, Señor, que los demás creyentes, ¿verdad?, crezcan en cuanto a esa comunión contigo, que sean adoradores, que te amen dándote el primer lugar que tú mereces, la primacía que merece Cristo. Así es que esta cuarta petición, mis hermanos, tenemos que hacerla por los demás. Bien, y en quinto lugar, regresamos a Colosenses, capítulo 1, en el versículo 11, Pablo continúa esta oración diciendo lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, en quinto lugar, el apóstol Pablo está orando para que esos creyentes reciban fortaleza y poder del Señor en sus vidas. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque en este mundo vamos a necesitar de la fortaleza del Señor. Y la única manera de aprender a ser fuertes en el Señor, fuertes en la fe, es dependiendo de su poder, del poder de su palabra, del poder de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dice Pablo? Señor, fortalécelos, ¿verdad? Señor, que ellos experimenten la plenitud de tu poder conforme al poder de tu gloria. Es decir, no hay límite a través del cual Dios, ¿verdad?, no esté derramando su poder. Su poder está a nuestro alcance, ¿verdad?, completamente. Ahora, ¿por qué la importancia y la necesidad de ese poder? Porque aquí vamos a enfrentar, mis hermanos, tentaciones, luchas, tribulaciones, vamos a enfrentar sufrimiento, épocas de dolor, algunas pérdidas. Vamos a enfrentar diferentes situaciones. Eso lo dijo Jesús, nos lo aseguró. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a veces tenemos expectativas equivocadas en cuanto a la vida cristiana, en donde quizás algunos hasta pueden estar enseñando, predicando mal, que el cristiano no tiene por qué tener problemas, no tiene por qué sufrir, no tiene por qué atravesar por el dolor, no tiene por qué pasar pruebas, no tiene por qué pasar necesidades. O sea, ese es un falso evangelio, son falsas promesas. El Señor fue muy claro, ¿verdad? Van a tener aflicción, pero confíen. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Confíen, confíen, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Es decir, que cuando tengamos que atravesar por algunos de esos periodos difíciles de la vida, ¿verdad?, el Señor ha prometido estar con nosotros, fortalecernos, a fin de que no nos desesperemos, a fin de que no nos caigamos en depresión o en desánimo, a fin de que no nos apartemos, ¿verdad?, del camino, sino que permanezcamos firmes y confiados. Dios permite estas situaciones adversas en nuestra vida, por eso Él dice que Dios los fortalezca para que sean pacientes. Y ser paciente significa ser perseverante a pesar de lo que estemos atravesando, mis hermanos, de cualquier índole, no importa lo que sea. Contamos con la fortaleza de Dios para que aprendamos a madurar. Y parte de nuestra madurez es ser pacientes.
ser pacientes, pero Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido darnos victoria, Dios ha prometido fortalecernos, Dios ha prometido aún darnos su paz, su consuelo, su gozo, ¿verdad? Y ayudarnos en todo momento. Por eso ora Pablo: Señor, fortaléceles, que experimenten tu fortaleza, tu poder, para que ellos permanezcan pacientemente, para que ellos sean firmes, a fin de que, mis hermanos, pues no nos desesperemos y comencemos a buscar otro tipo de ayudas, pues que no son la solución, ¿verdad? Y también habla él de para toda paciencia y longanimidad. Bueno, ¿qué significa longanimidad? Tiene varios, ¿cómo se dice? Varios significados. Ok, pero uno en el cual podemos concentrarnos aquí, según el contexto, es: Pablo está orando: Señor, que sean constantes, ¿verdad? Que no sean de doble ánimo, que no sean inconstantes, que no sean infieles, sino que sean fieles, que tengan un solo ánimo, que estén constantes en ti, que estén firmes en la fe, que estén firmes en ese andar con Cristo, que sean constantes, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que pedir mucho por los creyentes, porque a veces los creyentes se distraen, se desvían, se retiran, se enfrían, se entibian, lo que sea. Entonces hay que estar orando porque tanto el enemigo, Satanás, ¿verdad?, como el mundo y también como la carne, pues nos están atacando con la finalidad de que nos impacientemos y de que hagamos a un lado las cosas del Evangelio, o que dejemos de servir al Señor, o dejemos de orar, o de leer la Biblia, o dejemos de congregarnos. En fin, ahí están los enemigos atacándonos. Pero, mis hermanos, por eso estamos orando, para que Dios mutuamente oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y seamos pacientes, perseverantes, constantes, fieles, sabiendo que el Señor está con nosotros en todo momento. Y Pablo concluye esto en el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oramos finalmente para que el creyente tenga una buena actitud. Ahora, ¿a qué me refiero con una buena actitud? Pues que tengan el gozo de Cristo, que tengamos el gozo de Cristo. Señor, estar orando, en vez de que sean los creyentes que están siempre preocupados, afanosos, ansiosos, que están ya en amargura o que están siempre con temor. ¿Por qué vivir de esa manera cuando la Escritura nos dice, Señor, que vivan con gozo? No significa que estemos ignorando la realidad, no significa que escondamos la cabeza ahí debajo de la tierra, no, hermano, significa que a pesar de las situaciones que enfrentamos, la realidad, que muchas veces es muy dura, mis hermanos, no perdamos el gozo de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque su presencia está en nosotros, porque Él está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Porque Él es soberano y sabio y usa todas las cosas aún para nuestro bien a aquellos que le amamos. Así es que, ¿por qué perder el gozo del Señor? Es una decisión. Usted elige vivir amargado o con el gozo de Cristo. Usted elige vivir con el temor y el miedo o vivir con el gozo de Cristo. Usted elige vivir preocupado y angustiado y afanoso o vivir en el gozo de Cristo. ¿Qué elige usted? Créalo. Entonces, por eso Pablo dice, Señor, que ellos vivan con gozo y también que sean agradecidos, con gozo, dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seamos agradecidos también, mis hermanos, en todo tiempo, todos los días, ¿verdad? Y aunque a veces hay situaciones que no entendamos, Padre, pues te alabo y te bendigo. Tú eres soberano, tú eres Rey de Reyes y tú estás guiando y actuando y guiando también mi vida, porque estoy, Señor, bajo tu providencia, bajo tu control, bajo el poder del Cristo resucitado. Bueno, mis hermanos, pues entonces aquí tenemos estos puntos que nos pueden ayudar a enriquecer nuestras oraciones y saber qué pedir cuando oramos por los demás. Obviamente, si es alguien inconverso, pues lo primerito es su salvación. Pero cuando ya son cristianos, pues aquí están estas peticiones. Una idea, aprenda a orar la Biblia también. O sea, usted puede orar esta oración y hacerla pensando en un creyente específico, en su esposo, sus hijos, etc. Leer, por ejemplo, en los versos del 9 al 12. Léala y, Señor, yo te pido por fulanito de tal, y puede leer la Biblia y al leerla también la está orando, está haciendo una oración. Así es que puede hacerlo de esa manera. Y mis hermanos, bueno, pues que el Señor nos permita
a orar ahora por los demás, ya no solamente por nosotros, claro, seguimos orando por nosotros, pero y el creyente en la medida en que va creciendo también se va dando cuenta que necesita interceder por los demás. Bueno, mis hermanos, pues con eso concluimos, oramos y luego permítanme un minutito para compartir algunos anuncios. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos instruyes, nos alientas, nos animas para orar por otros hermanos en la fe. Porque todos, Señor, te necesitamos, dependemos de tu presencia, de tu poder, de tu sabiduría. Y Señor, pues gracias porque es también una bendición clamar, interceder por nuestros hermanos y hermanas en la fe, no solamente por situaciones específicas, las cuales sin duda tienen, sino también orar conforme a lo que está aquí en tu palabra. Señor, que tengamos este buen ánimo, este amor por los creyentes, de tal manera que estemos orando. Esto es importantísimo, Señor. Y gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues solamente compartirles que los miércoles seguimos entonces aquí a las 8 de la noche con esta serie de El Poder de la Oración. Ojalá que lo comparta con otros amigos o sus familiares, etc. Los domingos estamos teniendo los cultos presenciales, estamos a las 12 del día ya en el templo, en las instalaciones de la Iglesia del Renuevo, y estamos también transmitiendo en línea en Facebook todo el culto y el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y recordarles también que estamos llevando despensa, porque por las estamos repartiendo a algunas familias de la iglesia que están en necesidad, así es que usted ojalá que pueda llevar algo el domingo, algo de despensa para poder entonces distribuirlas. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les siga bendiciendo y que abundemos en oración los unos por los otros y que sigamos compartiendo con gozo, con poder, con valentía el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos viendo, cuídense y que Dios les bendiga. Gracias.